El tema del día de hoy es estrategias para el manejo emocional de los niños en casa. En este periodo de pandemia que todo el país y el mundo está pasando, hoy en día tenemos muchos problemas de cómo poder manejar adecuadamente la conducta o el comportamiento de nuestros hijos en casa. Por eso es muy importante entender qué técnicas o métodos podemos aplicar de tal forma de que podamos hacer que esta convivencia dentro de casa sea para el bienestar no solamente de nuestros hijos, sino de todos, porque este tiempo de crisis sanitaria ha hecho acentuar los problemas que hemos tenido latentes en familia. Por eso es necesario utilizar métodos adecuados, pero primero, antes que nada, para mí es muy importante que comprendamos cómo es la psicología de los niños, cómo es la mentalidad de ellos, para que nosotros podamos no solamente comprender alguna manifestación de su conducta o quizás de sus emociones o sentimientos y podamos nosotros actuar en ese sentido. Primero, me gustaría conversar acerca de este tema muy importante. Todos nosotros, todos tenemos dos mentes, tanto niños, jóvenes y adultos, tenemos dos tipos de mentes, la mente que piensa y la mente que siente. Esto significa, padres, que la mente que piensa es la parte cognitiva, el área académica, que mayormente le prestamos mucha atención, no solamente a los estudios de nuestros hijos, sino también le prestamos atención a sus evaluaciones, le prestamos atención a su nivel de inteligencia y, y los resultados justamente de esto lo hacemos incluso matricular en uno de los mejores colegios de nuestra zona, porque muchos padres hoy en día le damos una gran relevancia, una gran importancia a esta mente que piensa, que es el área académica, los conocimientos. Sin embargo, pocos sabemos de que influye solamente el 20% o va a influir el 20% en la vida futura de nuestros hijos. Es decir, de lo que será ellos en su porvenir. O bien un éxito o a lo mejor quizás un fracaso, aunque nadie quiere esto, pero solamente influirá el 20%. Dentro de la mente que piensa, ahí está la atención, el nivel de concentración, de retención o memoria, análisis, crítica, comparación, las creencias, los pensamientos, en sí el conocimiento que ellos están adquiriendo día a día, no solamente en casa, sino también a través de la escuela. A esto nosotros llamamos el área cognitiva. En los colegios se llama el área académica. Pero la mente que siente, ahí involucra una serie de elementos muy importantes, como por ejemplo los valores de nuestros hijos, los principios, decisiones, autoestima, capacidades, deseos, gustos, sentimientos y emociones. Ojo, y no solamente de nuestros hijos, sino también de toda persona en general, incluyendo nosotros como padres. Es decir, la mente que siente es su conducta. Por eso, y eso justamente, como vemos ahí en la presentación, influirá en un 80% de lo que serán nuestros hijos en el futuro. Por eso es muy importante, padres, entender que una cosa es saber y otra muy diferente es aplicar lo que se sabe. Por eso muchos papás siempre se ponen a pensar, si mi hijo sabe que debe estudiar y no lo hace, ¿por qué es que no lo hace? ¿Por qué es que no está más pendiente de sus estudios? Porque justamente lo que más influye en ellos son sus sentimientos, sus emociones. Si un niño no se siente bien, obviamente su conducta va a ser negativa. Y el niño que se sienta bien, obviamente la conducta va a ser mucho más positiva. Por eso es muy importante comprender de que las emociones, los sentimientos de nuestros hijos va a influir poderosamente en su conducta.
Por eso, papás, mamás, hoy en día tenemos que entender que la función nuestra como familia es formar esa mente que siente en nuestros hijos, porque ahí también está su autoestima, ahí están sus valores, sus principios, sus gustos, sus decisiones, y el rol de los colegios, de las escuelas, es hacer que los estudiantes administrar esos conocimientos, hacer que estos estudiantes, estos alumnos, se preparen en recibir la información adecuada para que ellos conozcan según el grado y poco a poco, para que ellos sepan cómo funciona la vida, cómo funciona el mundo a través de diferentes áreas. Por eso, entre uno y otro, entre el proceso de la parte informativa y el proceso de la parte formativa, que es la conducta, la mente que siente, ustedes ya podrán darse cuenta cuál es el área más importante, porque dicho sea de paso, lo comprendemos justamente a través de esta presentación, de esta imagen, podemos comprender que en el futuro, por ejemplo, existen hombres, o como también mujeres, que quizás pues van por un camino equivocado, un camino quizás hasta delictivo, o quizás un camino que no es el éxito, que pierden tiempo. Muchos jóvenes, por ejemplo, o adolescentes están dentro del mundo de los videojuegos, y esto pues lo mueve el espíritu de la aventura, de la curiosidad, pero al final del vicio. Pero no está en la mente que piensa. Muchos chicos saben que sus padres están, que le presionan, que le aconsejan, y muchos papás o muchas mamás comienzan a hablar, incluso a presionar o hasta aconsejar, pero no reaccionan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la mente que sientes prácticamente, ahí están sus emociones e influye poderosamente en la conducta. Por eso hoy en día, papás, mamás, tenemos que emplear nuevas técnicas, nuevas estrategias para saber manejar la conducta de nuestros hijos. Miren, en todo hogar, en toda familia, necesitamos nosotros aplicar 5 elementos muy importantes: amor, comunicación, motivación, disciplina y buen ejemplo. ¿Cómo podemos lograr hijos seguros de sí mismos? A través de estos 5 elementos. Y cuando un niño o una niña no recibe estos elementos que es como un alimento emocional o psicológico, entonces prepárense, papás, mamás, prepárense desde ahora, porque los hijos buscarán lo que no han encontrado en casa. Nuestra función como familia es proporcionarles, brindarles justamente estos elementos importantes. No seamos como aquellos padres que dicen, yo hago que mi hijo lo tenga todo. Yo busco y procuro que a mi hijo no le falte nada. Pero están hablando en un sentido material, es decir, que no le falte las necesidades básicas de un alimento, de un desayuno, de un almuerzo, de una cena, que no le falte útiles escolares, que no le falte ropa o juguetes, pero no están pensando en la parte intangible, en los elementos emocionales o psicológicos que toda familia debe aplicar. Por eso es que, ¿se acuerdan esa cancioncita bien famosa de Franco De Vita? Decía, no basta, no basta con que tú le compres todo, no basta con que lo matricules en un buen colegio, no basta incluso que tú permanezcas en casa todos los días, que seas un papá o una mamá presencial, si tu presencia no hace que ellos se sientan seguros de sí mismos. Todos los niños necesitan sentirse amados, es decir, darle amor. ¿Por qué es importante esto? Para que ellos desarrollen una autoestima alta, fuerte, sólida, que ellos se sientan seguros. Cuando un niño o una niña desarrolla una autoestima alta, está contento, no siempre está expresando alegría, pero se sienten contentos de sí mismos, exploran y hacen muchas cosas. Por ejemplo, comienzan a dibujar, comienzan a hacer algunas ocurrencias que algunos padres, quizás ustedes no, pero en otros lados a veces no los ve bien. Dicen, ¿estás dibujando? ¿Estás así? Eso no te manda el colegio, deja de hacer eso.
y sin querer los desmotivan a sus hijos. Porque los niños que están motivados siempre van a querer hacer cosas nuevas, emplean mucho su creatividad, su imaginación para hacer diferentes trabajos manuales, creativos, artísticos, para llamar no solamente la atención de sus padres, sino también para demostrarles lo útil o lo práctico o lo inteligente que ellos son. Padres, los niños y las personas en general no solamente tenemos un solo tipo de inteligencia, ni tampoco dos. Ya se ha descubierto y ya se sabe que hay inteligencias múltiples, que son 8, y yo creo que hay un poquito más todavía que 8. Por eso es muy importante nuestra función. También la parte de la comunicación, tenemos que emplear una comunicación adecuada, sabiendo y explorando, por ejemplo, qué es lo que más les interesa a nuestros hijos, explorando sus sentimientos, sean positivos o sean sentimientos negativos. Si un niño está triste, preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué es importante la comunicación continua en casa? Para que ellos se sientan comprendidos. Y no solamente la relación entre padres e hijos, sino también entre la misma pareja. La motivación también es otro elemento sumamente importante. Motivar, que es alentar, desafiar, es estimular. Los padres hoy en día deben de ser mucho más motivadores con sus hijos, porque esa es justamente nuestra herramienta, nuestra actitud, que más debe predominar, más aún si tenemos niños menores. Porque es importante la motivación continua para que ellos tengan fe en sí mismos. En un hogar armonioso siempre debe haber disciplina. Este es un otro elemento importante. Y lo pongo en cuarto lugar, no crean, porque es menos importante. La disciplina es necesaria, pero muchos creemos que la disciplina es castigo físico, creemos que la disciplina es correctivos, y no necesariamente significa eso. La disciplina es enseñarle a los hijos el camino correcto de lo que nosotros queremos que ellos logren. Es entender que en todo el hogar existe un porqué, una rutina, un hábito. Y esta disciplina obviamente se imparte desde que ellos son niños pequeños y servirá para que ellos tengan en el futuro buenas decisiones. El buen ejemplo también es otro elemento sumamente importante para ellos, para que nuestros hijos tengan en el futuro buenos hábitos. Bien, ahí tienen ustedes 5. Ahora me gustaría compartir, profundizar un poco más acerca de la comunicación. Miren, papás, mamás, tenemos que evitar emplear la comunicación negativa o agresiva, que muchos papás o muchas mamás lo utilizan. Y estas frases limitantes o la comunicación inadecuada empieza con esas frases como eres, siempre, nunca, por qué o no. ¿Por qué? Porque estas frases luego continúan a veces con calificativos despectivos, ¿no? Eres un bueno para nada, todo lo haces mal, siempre eres así, etcétera, etcétera. Porque no solamente porque esas frases son negativas, sino también estamos calificando a nuestros hijos. Y hay una ley, papás, mamás, que me gustaría compartir con ustedes. Nuestros hijos, lo que escuchen de parte de ustedes, se lo creerán al 100%. No importa lo que tú le digas a tu hijo, sea positivo o sea negativo, sea justo o sea exagerado, nuestros hijos lo van a asimilar como si fuera una etiqueta indeleble que va a quedar en su mente. Por eso, nuestros hijos lo van a creer, sea si es positivo o sea si es negativo. Entonces es muy importante que nosotros busquemos ser alentadores o motivadores de nuestros hijos ante algo positivo, aunque sea insignificante, hacia una ocurrencia o un trabajito que ellos han hecho. Qué bonito, lo lograste, es excelente. Porque existe papás o mamás, les cuento, que se concentran mucho más en las cosas que ellos todavía les cuesta aprender o dominar. Entonces tenemos que concentrarnos mucho más en las cosas buenas que ellos logren y no tanto en las cosas que todavía les cuesta
aprender. Voy a ahora compartir esta lista de frases negativas y a la vez positivas. En esta lista que ustedes ven a continuación, vamos a entender lo que significa la comunicación en positivo. Vamos a educar a nuestros hijos de manera positiva. ¿Cómo? Utilizando esas frases, como ustedes verán, en fondo verde. Pero mayormente muchos padres utilizan las frases que están en fondo rojo, las frases negativas. ¿Por qué? Porque le damos a los niños correctivos, limitaciones, pero el niño no entiende cuando tú le dices algo con antecedido de la palabra no. No grites, no corras, ¿no? Cuando nosotros tenemos que darle la idea de lo que nosotros queremos que ellos hagan. Como dice aquí, no abuses de la palabra no. Decirle al niño que no haga algo no hace que él sepa lo que sí debe hacer. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice, no te distraigas, cuando muy bien le podemos decir, mira, atiéndeme. No corras, le decimos, en vez de decirle, camina despacio. O le decimos, no hagas bulla, en vez de decir, guarda silencio. Ustedes tienen ahí entonces 6 frases con su contraparte en la comunicación positiva. Algunos que están mirando dirán, pero profesor, pero solamente hay 6. ¿No me podría dar otros ejemplos? Miremos, a continuación tienen ustedes una lista de 10 frases más. La parte negativa, ¿no? Con la que algunos padres comúnmente utilizan, y su contraparte en positiva, con la cual nosotros deberíamos emplear mucho más. Bien, entonces, no solamente esta comunicación negativa, en algunos hogares la utilizan algunos padres con sus hijos, sino incluso en la misma relación de pareja. Por eso tenemos que cuidar bastante esto, porque también pues les comento que en este tiempo de cuarentena ha crecido de verdad alarmantemente y muy preocupante la cifra de separaciones o demandas de divorcio que están a punto de entrar a trámite. Y aunque no lo crean padres de familia, al final nuestros hijos son los que van a sufrir las consecuencias a veces de esas decisiones. Es muy importantísimo comprender de que en toda relación de pareja existe a veces discusiones o desacuerdos. A veces cuando me preguntan, profesor, pero ¿no cree usted que no existe una pareja ideal o perfecta? ¿O que el amor muere con los años? Es cierto. Es cierto, no existe una pareja ideal, incluso no existe una familia perfecta, pero creo yo que es muy importante que la pareja en esas situaciones en desacuerdos tienen que saber manejar sus diferencias de una manera adecuada. Siempre hay normas para esto y se les dice, ¿no? Miren, norma general de relaciones humanas. La crítica se hace en privado. La felicitación se hace en público. No solamente la comunicación de esta forma de padres a hijos, sino también a nivel de adultos o de pareja. Bien, padres, y aquí me gustaría ahora compartir justamente algunos problemas que nosotros vemos en la actualidad, que son problemas emocionales de estos tiempos, derivados justamente de este tiempo de cuarentena o de crisis sanitarias que el mundo está viviendo. Existen conductas inconscientes que algunos niños están desarrollando, como por ejemplo la enuresis, la encopresis, la somniloquía o noctilalia, el sonambulismo, la onicofagia y la cotilomanía. Por ejemplo, estas son algunas, nada más. Hay otra lista más todavía más adelante, pero me gustaría nombrarles algunas. Por ejemplo, en estas situaciones de depresión, a veces de crisis emocional, de nerviosismo, tenemos que comprender mucho que la psicología de los niños o la mentalidad de ellos, en verdad,
cuando viven con su familia, cuando están junto con sus padres, lo que más quisieran ellos es sentirse seguros en el lugar donde viven. Es decir, papás, mamás, ustedes son su soporte emocional. Seguramente, yo casi seguro estoy que muchos de ustedes ya han escuchado esa parte, ¿no? Esa frasecita. Los padres de familia es el soporte emocional de sus hijos o de los niños. Pero no entendemos qué significa eso de soporte emocional. Por eso me gustaría con un ejemplo que voy a compartir para que podamos graficar. Miren, si nosotros nos imaginamos una escena, vamos a imaginar una escena donde dos niños, dos hermanitos, el niño y la niña, que son hermanos, van con sus padres, papá y mamá, a un parque de diversión. Claro, este ejemplo, obviamente, por estas circunstancias todavía no se puede realizar, pero imaginemos que papá y mamá van con sus dos hijos. Los niños, la niña de 7 y el niño de 5, están jugando en el parque, y cuando ven que hay otros niños, y cuando ven que hay el columpio, el subibaja, el tobogán, los niños se alegran y van corriendo a jugar con otros niños y se socializan con ellos, ven a su papá y ven a su mamá y se contentan porque están como en un paraíso. Para ellos, el parque de diversiones junto con sus padres es como un paraíso. Pero imaginemos nada más esta escena. Imaginemos que los niños se divierten y en ese momento vamos a imaginar nada más que papá y mamá desaparecen. Por arte de magia ya no están. Estoy bien seguro que pasando unos minutos, quizás segundos, uno de los niños comienzan a buscar con su mirada, visualmente comienzan a ver dónde está el papá o dónde está la mamá. El niño menor de 5 le dice a su hermanita, papá. Y la niña lo mira a su hermano. Mamá, ¿dónde está? Y comienzan a buscar con su mirada y no lo encuentran. Bajan del subibajo del tobogán donde estaban, los dos se toman de la mano y desconcertados, asombrados, con un miedo grande, comienzan a ver y a ver que no hay nada, que están otras personas, que no son sus padres. Pregunta, ¿seguirán en su paraíso? Ya no. Ya no estarán en el paraíso donde estaban antes. Esto significa, papás, mamás, que ustedes son el soporte emocional de sus hijos. ¿Saben qué triste es cuando los niños estando en casa sienten miedo a uno de ellos? Sienten miedo por el papá o sienten miedo por la mamá en su manera de cómo reaccionan. Yo sé muy bien, porque me lo han dicho. Hay mamás que dicen, ay doctor, pero no sé qué hacer, que mi hijo no me hace caso en tal cosa. ¿En qué cosa, señora? No, pues se muerde las uñas. Agarra su manita y comienza a morderse. Algunos se muerden hasta los pellejitos de la uña. Hasta luego sienten dolor por eso, porque obviamente se desgarra parte de la piel, luego sufren ardor. Y hay mamás que dicen, ya ves, bien hecho, ya ves, te lo dije, ¿para qué estás así? Este niño o esta niña está pasando, ¿no?, por esta actitud de la onicofagia, que es el acto de morderse, o no comerse, sino morderse las uñas. Padres, y es una de las conductas inconscientes de muchos niños. Ojo, y no solamente de los niños, yo conozco incluso personas adolescentes y jóvenes, hasta adultos, que se muerden las uñas. Pero es un acto no deliberado, es un acto no voluntario, producto o fruto de lo que es el nerviosismo o la preocupación, o incluso hasta de lo que es la ansiedad. Entonces, tenemos que buscar qué es lo que hay detrás de esa conducta. Muchos padres de familia buscan resolver los problemas mirando las consecuencias, mirando la conducta en sí, sin saber cómo fue generada, cómo empezó todo. Por eso, papás, mamás, hay una regla general para resolver problemas que me gustaría compartir con todos. Si tú quieres resolver un problema, no importa de qué índole o naturaleza sea, si tú quieres resolver bien un problema, mira cómo se originó. Buscas los factores que dieron origen a ese problema. Y cuando tú identifiques esos factores de origen por el cual empezó el problema y lo manejas y tratas de que se elimine, estás camino a resolver definitivamente ese problema. Entonces, cuando estamos hablando del punto número 5, la onicofagia, no va a servir
mirar o actuar en base a la consecuencia. Por ejemplo, hay papás que dicen, a ver, la consecuencia, mi hijo está mordiendo las uñas, entonces voy a comprar, ¿sabes qué? Le vamos a poner aquí, hija, te voy a poner acá rocoto o ají, a ver si te va a gustar. Hay padres que van a la botica y compran un esmalte incoloro, que es súper amargo. En el momento que esté dormido o dormida, le ponemos aquí, le pintamos, ni cuenta se da porque no tiene color, pero a ver, cuando él vuelva nuevamente a morderse, pero padres, no funciona porque de todas maneras igual lo van a hacer. Por eso es muy importante, padres, en cada conducta, como estamos viendo aquí inconsciente, tenemos que ver qué hay detrás. Número uno, dice ahí la enuresis. Hay algunos niños que tienen 4, 5, 6 años, o quizás algunos que tienen más años todavía, se orinan en la cama mientras duermen. A eso se llama enuresis, ¿no? Pero no es por el líquido o la sopa o el frío que pueda haber tenido un niño en la hora de dormir. Les comento, el acto del sueño, cuando todas las personas duermen, están totalmente inconscientes. Pero sin embargo, en algunos lugares de nuestro país se pretende corregir esta conducta cuando el niño ya se despierta y ven los padres y descubren que se ha orinado en la cama. ¿Qué hacen? Agarran un chicote y comienzan a darle. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué me logras el colchón? Y bla, 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 le dan. Sin entender que el niño no lo ha hecho adrede, ni a propósito, ni deliberadamente, porque es una conducta inconsciente. Pues obviamente ha estado dormido. Tenemos que entender qué hay detrás de ese enuresis. Algunas personas creen, bueno, mi hijo está mal de los nervios, se lo llevo yo a un neurólogo especialista en niños, ¿no? Padres, si vamos a buscar el significado real, ¿no? Del diccionario, vemos que es una disfunción neurológica que sucede con algunos niños mayormente en momento del sueño o nocturno. Sin embargo, no dice por qué es que algunos niños sufren de enuresis. Hay papás o mamás que atacan la consecuencia. Ya, mi hijo se orina. Vamos a poner un tool grande ahí para que si sucede esto, bueno, no malogre el colchón. Hay padres incluso que le ponen pañales a los 5 años, a los 6 años. Ya sabes qué, hijo, tú pareces un niño de 2, de 3 años y te voy a poner pañal. Y no entienden muchos padres, o no lo vemos, o no lo imaginamos, la humillación de ese niño al sentirse como un bebé que puede tener 4, que tiene 5, que tiene 6. Un niño se orina en la cama, padre, mientras duerme porque ha pasado una experiencia traumática temporal. ¿Qué significa eso? Una experiencia traumática temporal. Alguien le ha gritado. Seguramente en la mañana o en la tarde alguien le ha gritado fuertemente, de tal forma que ese niño o esa niña ha sentido el impacto, el shock, el susto y ha guardado en su mente subconsciente, en su mente interna, ese susto. Cuando el niño llega a dormir, pues se crea en él, en su mente, una imagen, una fantasía, una pesadilla que el niño a la hora de despertar, al día siguiente, no va a recordar, porque todo sueño de cualquier persona, de cualquier edad, es una limpieza mental. Entonces, en ese momento de la pesadilla, el niño va a recrear en su mente, imaginariamente, en esa pesadilla, a la persona que le ha gritado. Vamos a suponer que es la abuelita. Come tu comida, come, estudia, y le ha pegado, incluso peor. El niño, en ese momento de la pesadilla, se asusta, su cuerpecito tiembla y en acto de mecanismo de defensa de su cuerpo expulsará la orina. Sucede solamente con niños. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso de los niños no es igual al sistema nervioso de los adultos. No vemos eso en personas que tienen 20, 30, 40 años, excepto aquellos que están pues tomando tanto licor que llegan al punto del nivel de la inconsciencia. Esa es la regla de excepción. Existe esta otra alteración de la conducta llamada encopresis. Algunos niños se defecan en sus prendas, ¿no? En sus pantalones, en sus calzoncillos. La somniloquía o noctilalia, algunos niños hablan durante sus sueños. Entonces, padres, incluso el sonambulismo también es otra actitud, otra conducta inconsciente. Algunos niños se levantan y comienzan a caminar y hacer algo determinado y no están conscientes de eso. Incluso el punto número 6 también es otra conducta inconsciente, como la tricotilomanía. Algunos niños se arrancan el cabello
pero ni cuenta se dan que lo están haciendo. Solamente se dan cuenta cuando escuchan la represión del papá o de la mamá. ¿Te estás jalando los cabellos? ¿Qué estás haciendo? Y comienza a recibir la reprensión o la crítica, sin entender que todas estas conductas tienen un trasfondo emocional. Es decir, tenemos que entender que siempre hay algo que lo motiva. Entonces, papás, mamás, tenemos que, miren, y aquí hay otra lista incluso que es importante destacar. Aquí, por ejemplo, la agorafobia, que son algunos temores o fobias de algunos niños que tienen miedo a los espacios abiertos, que pueden ser a la hora de salir a la calle o a la hora de irse a un centro comercial o al mercado. Hoy en día se está viendo alguna conducta semejante en algunos niños. ¿Por qué? Porque desde casa, desde marzo, desde mediados de marzo, producto de la pandemia, hay papás o mamás que han martillado con esa frase: si sales, la policía te lleva preso. Así de simple. Y cuando van con el papá o van con la mamá ahora, en este tiempo, cuando el niño está alerta, mira y visualiza un patrullero, y no es quizás un patrullero, ve una camioneta linda 4x4, cree el niño que la policía, y comienza a esconderse detrás del papá, detrás de la mamá, busca detrás de un poste. Y hay papás o mamás que estamos sin querer haciendo que los niños se sientan más inseguros porque no hemos manejado adecuadamente. Esto no significa agorafobia, por si acaso. Existe esta conducta en algunos niños que le tienen miedo al salir, por ejemplo, a un determinado lugar. Por ejemplo, me acuerdo una experiencia de un papá que me dijo: mi hija tenía esta conducta de agorafobia. Entonces yo le pregunto: ¿y qué hizo usted? ¿Y cómo supo usted que tenía esta conducta inconsciente? Sí, porque consulté con un psicólogo, me derivó a un psiquiatra. El psiquiatra le digo: bueno, esto de agorafobia es producto de la ansiedad, y le recetó ansiolíticos a esta niña de 8, de 9 años. Entonces, yo le digo: pero no exploró realmente de dónde vino esa conducta que tenía la niña de agorafobia o del temor a los espacios abiertos. Entonces, me dijo: no, solamente como supo, lo identificó y pues me recetó esto. Entonces era muy importante descubrir de dónde venía esto. Ya conversando bien con el padre y sabiendo la dinámica familiar de ese caso, me di cuenta que este papá era un papá solo, papá soltero, ¿no? Y que del cual se había separado de la mamá biológica de la niña, porque la mamá mucho la fustigaba, la rezondraba, le pegaba, la maltrataba realmente a su hija. Y esto era prácticamente de todos los días, cuando la niña tenía 3, 4, 5, 6 años, y ya a los 7 años, cuando ya se separaron, la niña le tenía un miedo a la mamá. Tanto era el miedo que ya en conciliación entre ellos dos habían pactado en ver a su hija, la mamá, aunque sea una vez a la quincena. Y el padre, pues confiado, tenía que ir a llevarla. Cuando la niña no sabía, le dijo: hijo, vamos a visitar a tu mamá. No quería regresarse a la casa, pero ya la había sacado ya. Entonces el papá creyó de que era un temor a la calle. Más adelante incluso reforzó sin querer el papá esta conducta cuando le hacía mentir. Sabía que tenía que llevarla a su hijita a la casa de la mamá, y le decía: hija, vamos a ir al centro comercial, vamos a jugar, vamos a ir a los juegos. Y la niña estaba lista, salían los dos, y el papá, engañándola a ella, la llevaba a la mamá. Y ahí donde justamente, como la niña sabía el camino, sabía el lugar, comenzaba a sudar, a tener hiperhidrosis, le sudaba las manos y comenzaba a temblar. Y la niña comenzaba a querer regresar, le estaba jalando al papá. Entonces el papá supuso de que era agorafobia. Entonces, padres, todo tiene un porqué, todo tiene un significado.
no existe, realmente no existe una persona, un niño, una niña, joven o adulto, que tenga un temor a un espacio abierto, cuando en el fondo existe un porqué. Todo tiene un significado. Entonces, por eso es muy importante que nuestros especialistas deban profundizar siempre cada caso. Lo contrario a eso es la claustrofobia, que es el temor morboso a estar encerrado. Obviamente algunas personas, sobre todo niños, están desarrollando esta actitud o esta conducta inconsciente, producto de estar siempre fuera del contacto, alejado del contacto externo. Aconsejo mucho a los padres, por ejemplo, ya que ustedes determinan si salen o no salen, como porque son ustedes los padres de familia, es muy importante que busquen un lugar de la casa que los conecten con la parte exterior, como por ejemplo, si tienen azotea, pues hagan un poco de juegos en la azotea, con mucha supervisión. Es muy importante que los niños vean, por ejemplo, en la azotea el espacio, el aire libre, respirar. Si creen ustedes conveniente y saben que sus hijos se van a portar bien, ¿no? Y no van a tocar algunas cosas como paredes o postes o puertas o tocar el suelo, pueden salir ustedes en cercanía, ¿no? Acompañar, que se sienta acompañado el niño, para evitar poco a poco, pero siempre toda conducta tiene un porqué. Existe, por ejemplo, otra conducta de miedo, como las ignofobia o clinofobia, que es el temor a dormir o al prepararse a la hora de dormir, pero tiene también un significado. Tenemos que evitar entonces que nuestros hijos en el futuro, cuando ya lleguen a la etapa de la pubertad o adolescencia, desarrollen otras conductas que son mucho más complejas, como el cutting o autolesiones, o la depresión escolar, o las adicciones a los videojuegos también. Papá, mamás, aquí quiero detenerme un poco, porque este tiempo de pandemia ha servido a veces negativamente para que se incremente más la adicción a los videojuegos o al celular que pasan algunos niños. ¿Por qué? Porque fácilmente el padre o la madre, ¿no? Para poder compensarlos, ya que no lo puedo sacar a mi hijo, ya que está prohibido, pues que se entretenga con el televisor o con el celular o la laptop o con los videojuegos. Y hoy en día hay niños que están horas y horas y pierden el interés por los estudios. Entonces, es muy importante ahí entender cómo poder manejar este problema. Si tú tienes un hijo que todavía es menor de edad, que es menor a 9 o 10 años, menor a 9 años, tú puedes manejarlo de tal forma de que este tiempo de juego diario, poder restringirle, limitarle, de tal forma de que cada semana el niño tenga una media hora menos de videojuegos. Por ejemplo, si hay un niño que pues, está pasando 3 horas diarias de videojuegos, mire, esta semana vas a estar de tal a tal hora y determinamos que son 2 horas y media. Y ojo, vas a pagarlo a esta hora y ahí está el reloj. Yo te voy a indicar de acá a acá. La idea es que paulatinamente esa media hora durante toda la semana sea respetada. Y la siguiente semana tienes que bajarle otra media hora, determinando el inicio y el fin. Y así sucesivamente, hasta que llegue solamente pues a media hora todos los días, o si no, media hora un día sí, un día no, y luego saltamos a una media hora cada 3 días. Al final va a llegar a una media hora una vez a la semana, pero les cuento, cuando tú quites algo, tienes que darle otra cosa a cambio, no como una condición. Hijo, si tú ya evitas de utilizar esto, y esto ya es malo, es un veneno, si tú le hablas así, no va a funcionar con unos niños. ¿Por qué? Porque estamos nosotros estamos trabajando sobre la mente racional de nuestros hijos. Y como son menores de edad, los niños no se guían tanto por la razón, se guían mucho más por la emoción. Por lo tanto, padres, otra forma, otra estrategia para poder manejar la adicción a los videojuegos es hacer que ellos puedan
tener otro espacio y otra actividad de juegos, digamos, más sanos, y sobre todo que se relacionen más con ustedes, con papá y mamá. Como por ejemplo, hay una lista de juegos que nosotros podemos utilizar, y me gustaría compartir ahora en estos momentos esa lista de juegos. Ven, aquí. Ven ustedes una lista muy importante. Aquí ustedes tienen 45 formas de darles tiempo a los hijos. Ojo, no significa que todo esto va a jugar nuestros hijos. Ustedes pueden elegir este o este o este, según sus gustos, según su edad. Y sobre todo, que ustedes se relacionen con ellos. No es que, mira, hijo, te compré aquí, te compré este jueguito, o te compré esta pelota, ya vamos, tú juegas solo. No, es interrelacionarte, que tú te relaciones con él. Por eso hay formas de poder revertir lo que es una adicción a los videojuegos, y aquí yo te propongo una lista muy importante, pero es muy importante, necesario también, papás, mamás, que nos enfoquemos en la parte positiva que tengan nuestros hijos, y por eso es necesario que ustedes fortalezcan bastante el área emocional para poder elevar la autoestima de nuestros hijos. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí tienen ustedes una lista de 45 formas de cómo motivar a los niños. Algunos niños en este tiempo, como tienen más tiempo en casa, buscan ayudar al papá o a la mamá. Hay niños que, por ejemplo, quieren aportar un poquito o ayudar un poco en la cocina. Yo sé que ustedes quizás permiten un poco, ¿no? Pero existen casos en que algunos padres no quieren que sus hijos ayuden en nada. No, 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 no me hagas nada. Tú solamente dedícate a estudiar y estudiar. Ese es nada más, es lo único que tienes que hacer. Es tu función o es tu tarea. Tu trabajo es estudiar. Y no, padres. Tenemos que entender que muchos niños a veces quieren sentirse útiles. Y ellos, a veces, cuando son pequeños, agarraban una escoba, ¿no? Pequeña, y comenzaban a querer barrer. Es la ocasión propicia para que ellos desarrollen algunos deberes de casa, o tareas cotidianas, o quehaceres de hogar. Siempre existe alguna tarea o función del quehacer en casa que tú puedas motivarle, brindarle para que ellos desarrollen. No importa su estilo, no importa cómo les salga. Por ejemplo, hay niñitos o hay niñas que comienzan ¿no? a limpiar una mesa antes de servir el almuerzo. Hija, por favor, límpiate la mesa. Ya, mamá, antes de servir el almuerzo, me avisa cuando termines. La niña lo hace rápido, a veces lo termina en menos de 30 segundos. Mamá, terminé. Yo sé que algunas mamás, ustedes no, en otros lados pasa, que, ¡ay, qué tan rápido lo has hecho! Que no sabes hacer nada, le dicen. No, pues, madres, sin querer estamos desmotivando. A veces, a ver, ¿lo has hecho? Ya, muy bien, ya, muy bien. Y si tú quieres la excelencia, porque se puede lograr, no critiques, sino, a ver, ¿lo has hecho? Sí, mamá, ya terminé. Agarras tú silenciosamente, mira, hija, ven, quiero que veas esto. Agarras tú la franela o el estropajo y buscas alguna zona en la cual tú ves que puede mejorar el resultado. No le digas nada, simplemente lo pasas. Y ve ella misma que está saliendo más blanco, más blancura en esa mesa. Listo, ahora sí. Y solamente el verlo nada más le estás demostrando, ¿ves? Estoy seguro que la próxima vez que tu hija lo haga, no se va a demorar 30 segundos. Lo va a hacer en 2 minutos o en 3 minutos. Lo va a hacer. Mamá, ¿y ahora cómo quedó? Pasando un día o 2 días. Y ahí es el momento propicio, madre o padre, para que lo lograste, excelente. ¿Ve? Puedes aplicar alguna de estas frases. Hay una interjección de asombro positiva, que no está acá por si acaso, pero algunos padres lo utilizan y es bueno. ¡Ah, lo hiciste tú solo o sola! Por eso, esas son frases que impactan en muchos niños y impactan de manera positiva.
para que nosotros podamos entender y lograr, sobre todo, resultados óptimos en la conducta de los niños. Nunca piensen que por el número de hijos que tenemos es el problema que nosotros, hay papás o mamás que, doctor, que tengo 3 hijos, si te supiera cómo son. Otra mamá, yo tengo uno solo nada más, pero me hace la vida imposible. Siempre hay formas de entender cómo podemos manejar o saber cómo es que ha venido a empezar el problema conductual de un niño o de una niña. Yo conozco, por ejemplo, no sé si ustedes habrán recordado o habrán escuchado de una familia de artistas peruanos que es bien conocido porque son músicos, y son músicos del ámbito folclórico internacional. La familia Rodríguez está conformada por padre y madre y 10 hijos biológicos. Imagínense ustedes esa familia. 10 hijos artistas, músicos todos, con papá y mamá. Ellos no se ahogaron en un vaso de agua. Por eso es muy importante, padres, cuando tú veas una conducta que no te gusta, busca información, interésate en aprender, por ejemplo, a través de estos temas en Escuela para Padres. Pero siempre mantén firme tu posición de padre o de madre, que tú eres el motor de la familia, eres autoridad en el hogar. No cedas la autoridad a tu hijo o a tu hija, porque al final te va a mandar. Pero si encontramos o escuchamos o sentimos que un hijo o una hija nos quiere dominar o mandar, tenemos que preguntarnos cómo empezó esto. No es que nuestro hijo o nuestra hija nació así, sino cómo empezó, dónde están, cuál ha sido nuestro error o omisión. Entonces, papás, mamás, tienen ustedes ahí una tarea. Por eso es muy importante, les comento, siempre buscar información. Si necesitan, por ejemplo, orientación, buscar una consejería personal o familiar. Siempre es necesario analizar el problema. Por eso les comento que nunca, por si acaso, papás, nunca descuiden su relación de pareja. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la conducta de nuestros hijos. Los niños buscarán que sus padres sean felices. Si tú quieres que tu hijo o tu hija sea feliz, tienen que ver a ustedes dos que se sienten bien en su relación de pareja. Por eso es muy importante, papás, mamás, que no descuidemos. Si vemos que hay problemas en desacuerdo, busquen ustedes una opinión imparcial de un tercero, que no sea familiar ni de él ni de ella, una opinión quizás profesional de un psicólogo, un consejero matrimonial, un psicoterapeuta, un profesor, un pastor, un párroco, pero de tal forma que los oriente a ustedes para determinar cómo poder salvar esa relación. Porque, papás, mamás, lo que nosotros hagamos en casa es muy probable que nuestros hijos lo puedan repetir en el futuro. ¿Saben ustedes cuál es la manera como ellos tendrán en el futuro su hogar o su familia? Los niños no aprenden el concepto de familia por teoría, por la clase de personal, del curso de personal social o familia que reciben en las aulas. Los niños aprenden cómo es una familia o cómo es el hogar de acuerdo a la relación que tienen sus padres entre sí. Una mamá, me acuerdo que en cierta oportunidad me preguntó, profesor, sé muy bien que la psicología aplicada es predictiva. Le digo, sí, señora, qué bien, la felicito, usted se ha informado. Mi pregunta es, y me dijo la señora, si la psicología aplicada es predictiva, ¿cuál sería el futuro hogar probable que pueda tener mi hijo, que ahora tiene 5, tiene 7, o que tenga 9 años? Le digo, sí, señora, sí hay una proyección de eso. ¿Y cuál, profesor? Y la respuesta es simple. Bueno, el futuro hogar que pueda tener su hijo o su hija va a ser muy semejante a la relación que hay entre ustedes dos, porque es la experiencia, la vivencia de todos los días de nuestros hijos. Desde que ellos nacieron, incluso año tras año, día tras día, semana tras semana, mes a mes,
le estamos brindando esa imagen. Es como si nosotros silenciosamente le estaríamos diciendo, hijos, así como nosotros somos, así como nosotros nos tratamos, así va a ser tu hogar, así va a ser tu familia, así es el trato de pareja. ¿Sí se entendió? No es teoría, es práctica. Por eso, papás, por eso pongo yo enorme importancia a la relación de pareja. Si nosotros buscamos y deseamos que nuestros hijos tengan buenas conductas, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Todos nosotros, si nosotros lo que queremos es que nuestros hijos sean profesionales, con poner énfasis a que tengan una buena educación de escuela y tengan en el futuro una preparación de orientación vocacional cuando terminen secundaria y lleguen a estudiar la carrera de su interés o de su gusto, convéncete, padre, que tu hijo va a ser un profesional a carta cabal, pero eso no te garantiza que sea una persona feliz en su futuro hogar, con su futura pareja y con sus futuros hijos. Espero que de alguna manera esta conferencia haya servido para darnos luces y esclarecer bien nuestro papel de padres como familia en la educación integral de nuestros hijos. Y espero, pues, obviamente, que ustedes a ver si tendrán alguna pregunta, me la podrían formular. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que Dios los bendiga.